amigos, hoy estamos con un programa maravilloso. Estamos con el programa Los Transeúntes. ¿Por qué los transeúntes? Les voy a explicar. En su libro maravilloso que se llama La desaparición del universo de Gary Renard, él hace mención acerca de aseos transeúntes, citando un poco, parafraseando lo que es un texto del Maestro Jesús acerca de que todos estamos de paso en este mundo. Y como todos estamos de paso, esto quiere decir que la movilidad humana y la migración a las cuales o de las cuales se habla muchísimo en estos tiempos, pues realmente ocurre desde que el mundo es mundo, desde que el mundo era una sola tierra y todos pues venimos de los mismos descendientes o de los mismos ascendientes. Aquí en Los Transeúntes, en este primer capítulo para todos ustedes, vamos a estar hablando acerca del estigma de la migración y sobre todo desde una mirada positiva, desde esa mirada de cómo hacer para fluir con esa situación y cómo reaccionamos a eso que nos pasa. Dicen por allí que no es tanto lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a eso que nos pasa, cómo estamos actuando en función de eso, sobre todo para aportar nuestro granito de arena a nuestro bienestar y al de toda la humanidad. Y hoy estoy también con un maestro, bueno, yo le llamo maestro, es educador, es psicólogo, tiene doctorado, es coach ontológico y además es director del Instituto Dharma, un instituto de bienestar holístico que está en Miami, en Estados Unidos. Es un migrante, pero más que migrante a mí me encanta llamarlo así como peregrino del mundo, como lo somos todos, como lo eres tú, como lo soy yo, ciudadanos del mundo. Él es Eduardo Cuevas o Eduardo Martínez Cuevas. ¿Cómo estás, Eduardo? Encantada de saludarte. Hola, Katy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo a todos quienes hoy nos pueden escuchar, nos pueden quizás ver. Esto lo estamos haciendo para ustedes. Gracias a ti, Katy, por hacerlo posible. Y bueno, por aquí estoy para compartir un poco con ustedes mi mirada en relación a este tema tan maravilloso que Katy nos está regalando. Sí, sabes, Eduardo, que es de acuerdo a las estadísticas, estuve viendo en el portal web de las Naciones Unidas, señala que, por ejemplo, para 2021, es decir, está reciente, el año pasado, a pesar de la pandemia, se movilizaron más de 84 millones de personas. Esto por situaciones forzadas, pero adicional a esto también muchísimas personas siempre se están movilizando, siempre estamos migrando. Entonces vamos a entrar en materia un poco porque tú eres migrante también, Eduardo, tú eres nativo de Venezuela, así como lo soy yo, ambos estamos en sitios distintos, así como muchísima gente, pero digamos que esto es parte de nuestro aprendizaje. ¿Tienes alguna anécdota para contarnos con relación a cómo fue ese cambio de Venezuela a Miami, a Estados Unidos? Yo lo voy a resumir en una palabra que sería interesante. De verdad que ha sido muy interesante y entonces creo que esto en parte de mi camino ha sido un tema que he venido trabajando, ese tema de la movilidad, porque no solo migramos de un territorio a otro, a veces cuando hablamos de emigrar es porque lo asociamos a mayor extensión de desplazamiento, pero la migración es un movimiento que nos constituye, o sea, movernos de un lugar a otro ya nos hace migrar, movernos de una forma de pensar a otra ya nos hace migrar, permitirnos movernos de una emocionalidad a otra ya genera un movimiento migratorio. Entonces, ¿cuál es una de los comunes denominadores cuando quizás podemos encontrarnos con personas quienes están experimentando dificultades ante esta posibilidad de moverse? Nos suele ocurrir aquellos que estamos más apegados a la forma que en algún momento hemos sostenido, al espacio que en algún momento hemos habitado, a una manera particular de pensar. Y eso, por supuesto, nos hace, ante estos desplazamientos un poco más extensos, transitarlo quizás con dolor, que a mí me parece una paradoja, porque tal como tú lo decías en la introducción, somos migrantes por naturaleza, somos transhumantes. Es decir, estamos hoy aquí como especie
porque en algún momento, representados por nuestros antepasados, en el que están las bacterias, los microorganismos, incluso los virus, nos fuimos moviendo hacia espacios que fueran un poco más saludables para nosotros y que nos permitieran seguir evolucionando. Pero fíjate que para entonces ocurría algo interesante, que no existían fronteras. Aunque habían hábitats quizás definidos con unas características propias en cuanto a la nutrición característica del lugar, no existían fronteras. Ya desde allí nosotros, cuando inventamos las fronteras, inventamos una norma que regulara el cómo íbamos a convivir de este lado del territorio versus las normas del otro lado del territorio, y cada uno de los habitantes por su parte asumió este modo de estar como una verdad. Entonces empezamos a experimentar o el dolor de movernos o a veces el dolor de quedarnos cuando algo desde adentro nos está moviendo a salir. Pero precisamente el movimiento de migración surge en nuestra especie como una forma de asegurar nuestra sobrevivencia. Y es eso lo que hicieron sabiamente nuestros antepasados, que en tiempos de verano se iban a las montañas, porque podían tener pastos más frescos, por ejemplo, pero que en tiempos de invierno descendían de las montañas porque quizás las condiciones climáticas resultaban menos amenazantes. Entonces, esto nos constituye desde nuestro origen, desde que habitamos esto que llamamos mundo, esto que llamamos planeta. Así es. Pero, por ejemplo, hablemos del caso de Eduardo. Eduardo es también un peregrino, un ciudadano del mundo. Ahora, como me encanta a mí llamarle, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque, bueno, igual todos pasamos nuestros procesos interesantes, como dices tú en la anécdota, pero ¿qué fue lo más difícil para Eduardo de emigrar y qué fue lo más fácil? A ver, yo creo que lo más difícil fue tomar la decisión. Okay. Tomar la decisión de decir, ciertamente estas no son mis únicas posibilidades, ciertamente no tengo que estar sujeto a esto que de alguna manera yo legitimé, según las circunstancias donde crecí, según el entorno en el que validamos como la forma correcta de hablar, de comer incluso, de movernos. Porque es lo que nos suele ocurrir cuando vamos a otro espacio donde las cosas son distintas y empezamos a calificarlas como buenas o malas, mejores o peores, aprobadas o no aprobadas, etc. Es simplemente un espacio distinto. Entonces, yo creo que esto yo empecé a experimentarlo ya desde niño. Así que cuando me vine para acá ya estaba un poco más preparado. Mi papá trabajaba en la empresa petrolera y nos tocó movernos de un espacio a otro. Y yo de niño quizás viví el desgarro de dejar aquello con lo que estaba creciendo, digamos mi status quo, lo que me proveía de equilibrio, de bienestar, a moverme a un espacio que era absolutamente desconocido, donde quizás los recursos que yo tenía disponible en el momento no alcanzaban a ser suficientes para insertarme rápidamente en esta manera distinta y viví en algún momento el desgarro. Pero lo que yo puedo dar cuenta de eso en cada movimiento que he ido haciendo es que como todo proceso evolutivo, el siguiente nivel, el siguiente espacio siempre es mejor. Lo que cambia las condiciones es cuando nosotros estamos adosados a ese espacio anterior. Es decir, hay condiciones que necesariamente cambian para cada uno de nosotros, según el momento de la vida que estamos atravesando, según las pruebas que la vida en su sabiduría nos presenta. Y debemos de aprender a reconocer cuándo ya está suficiente para nosotros ese espacio y permitirnos movernos a espacios quizás más nutritivos. ¿Es un desafío? Sí. Y el desafío básicamente, a mi juicio, está en que muchas veces nos creemos desprovistos de recursos, nos creemos quizás con la dificultad que nos hace, hago un paréntesis aquí, nos hace muchas veces habitar un rol de víctima, nos creemos con la dificultad para reencontrar nuevos recursos,
redescubrirnos en nuevas formas, reinventarnos incluso en nuestros oficios, permitirnos unas nuevas rutinas, y con ello viene poder entrar en esas condiciones de ese otro espacio al que yo estoy entrando. Y nos ocurre en todos los contextos. Esto no Claro. es solo en la movilidad humana. Sí, tú habías dicho, te iba a hacer la pregunta de cómo era tu visión, pues ya tú te adelantaste al principio, Eduardo, pero en este caso quisiera más bien preguntarte ese tema de los recursos, porque yo imagino que tú, y valga la redundancia, no te imaginabas que ibas a estar allí como director, porque yo una vez te lo escuché, que ni siquiera tú te imaginabas que cuando llegaste a Miami, porque no fue a Miami que llegaste primero, sino que llegaste a otro lado, porque bueno, te conozco desde hace tiempo, entonces, y luego que te nombraran director de un instituto muy reconocido allí en la zona, en el Doral, o sea, fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y la gente puede decir, ay, sí, ya él lo tenía ya tan. No, pero es que realmente para ti fue una oportunidad, un regalo, pues no, no sabría cómo llamarlo, pero no te lo imaginabas en todo caso. Entiendo. Claro, 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 entiendo. A ver, si me voy a quizás movimiento del año 2019 en el que yo decido salir de Venezuela, estando incluso en Venezuela, haciendo un trabajo para que, bueno, allí mismo donde estábamos encontráramos nuevos recursos para salir adelante. Fue para mí desafiante tomar la decisión de decir, creo que mis esfuerzos aquí se agotaron. Okay. Ya yo lo que podía generar aquí en este espacio y que sintiera que me nutriera ya venció. Y fíjate cómo lo estoy diciendo, Uh-huh. que es con toda la intención. O sea, no fue un discurso de victimismo en el que yo llegué y me dije, es que la gente aquí no me escucha, es que la gente aquí no quiere hacer las cosas distintas. No, Uh-huh. mis esfuerzos aquí se agotaron. Dice un curso de milagros, si un hermano te pide que le acompañes a recorrer una milla, acompáñalo durante 2, pero Uh-huh. que eso no retrase ni su viaje ni el tuyo. Y ahí empezamos a entender que cada uno de nosotros tiene un propósito, pero ese propósito no está circunscrito a un espacio o a unas personas en particular. Ya en aquel momento en que yo llegué y tomé la decisión y dije, sí, está bien, me voy, empecé a hacer todas las acciones logísticas para que eso tuviese lugar, implicó un desafío que era desprenderme de propiedades, resignificar la forma en la que me iba a vincular con mis seres queridos, aventurarme a la experiencia de no saber qué era lo que me iba a encontrar y mantenerme dispuesto y disponible a todo lo que viniera. Porque lo que nos pasa es que a veces queremos movernos, pero controlar el espacio al que vamos y que ese espacio se ajuste a nosotros. De manera que no podemos establecer ahí una armonía, una sintonía con ese nuevo espacio que ocurre. Fíjate que, como me dices eso de Dharma, yo llegué a Dharma con unas condiciones muy particulares. Este encuentro de Dharma me propuso a mí, prácticamente llegando, la posibilidad de tomar protagonismo y participación en Dharma. Y había una parte de mí que no se lo creía. Yo decía, detrás de esto debe haber algo escondido, porque quizás traigo esa creencia de que en la viveza criolla lo que pasa es esto o aquello, etcétera, pero yo me permití hacerme a un lado. Y el hacerme a un lado y recibir aquello que se me estaba entregando, tal y como se me estaba entregando, es lo que ha hecho que hoy día, después de 2 años y tantos, esté aquí, desde este lugar, de hecho, conversando contigo. Entonces siempre se nos están ofreciendo esas oportunidades. ¿Estamos dispuestos y disponibles a recibirlas o estamos intentando que ocurran a nuestro modo? Entonces creo que la dificultad se genera es precisamente cuando nos resistimos, cuando asumimos como válido que la forma correcta es la forma en la que se constituye el espacio en el que yo habito. Y ya eso necesariamente me lleva a pelearme con ese otro espacio al que yo me voy a desplazar, porque voy a tratar de imponer mis formas, voy a intentar de que las formas del otro se adapten a las mías. Y esto nos pasa no solo cuando migramos de un país a otro, esto nos pasa en nuestras relaciones más cercanas.
Sí, Entonces cierto. pienso que la dificultad precisamente se genera porque validamos nuestras creencias como ciertas y no lo son. Solo son un modo entre muchos. Sí, pero hablando de modos, Eduardo, quiero, antes de despedirnos e irnos con alguna práctica que nos puedas obsequiar, que te haya funcionado a ti. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, que muchos señalan de acoso, de discriminación, de xenofobia. Por lo menos hace poco, y no me quiero despedir sin antes preguntarte, tú como psicólogo, ¿cómo podría manejar, por ejemplo, una madre migrante la situación de que sus hijos son, pues no me gusta el tema de víctimas, pero digamos que tienen este tema de la xenofobia, ¿no? Que les pasa en las escuelas. ¿Cómo se aborda eso? Si se puede plantear brevemente. Claro, claro, fíjate, quiero mantenerme en coherencia con el discurso que estoy sosteniendo. Porque si nosotros nos vamos inmediatamente a decir técnicas para abordar la xenofobia, y ojo, hay mucho de eso por allí, Sí, nosotros estamos tratando de abordar el efecto, más no la causa. ok, perfecto. Ajá. Sí. Entonces, entender que las xenofobias, a mí me encanta la etimología de las palabras, y si nosotros buscamos lo que significa xenofobias, del griego es xenos, que es extranjero, y phobos, que en griego también es miedo. Entonces, ¿qué hay detrás de la xenofobia? El Miedo. miedo al extranjero. Si yo soy el extranjero que está siendo, entre comillas, víctima de la xenofobia, y desarrollo la capacidad de precisar que detrás de ese odio no hay más que miedo, yo lo voy a transitar con ausencia de mi necesidad de defenderme o de atacar, de encontrar un recurso para que sea distinto, Sí, porque voy a habitar esa condición original de la que estamos hablando. Es decir, somos transhumantes desde nuestra misma concepción como mundo. Es decir, todas nuestras especies antecesoras han hecho posible que nosotros hoy estemos aquí porque se atrevieron a moverse. Hay un movimiento masivo, como tú lo decías al inicio, y quizás algunos lo estamos viendo con preocupación, pero ¿acaso ya esto no nos está dando cuenta de que estamos al rescate de nuestras funciones originarias de vida? claro. Entonces, tú lo decías también, el mundo va a cambiar no es porque se acomode a como yo espero, es porque yo esté dispuesto a verlo de una manera distinta. Y si estoy dispuesto a verlo de una manera distinta, de seguro podré extenderlo, podré compartirlo. Mientras no lo tenga claro, de seguro voy a levantar la mano para decir, sí, tenemos que encontrar estrategias, tenemos que encontrar más leyes, tenemos que resguardarnos por barrios. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Que lo Claro. único que hacen es separarnos más y desviarnos de nuestra condición natural de transhumantes, desviarnos de nuestra condición natural de inmigrantes, de emigrantes. Entonces, creo que mi invitación estaría más en poner el acento a reeducarnos afectivamente, a recuperar nuestras funciones originarias de vida y desde ese lugar poder compartir afectivamente con otro, aunque piense distinto o esté incluso tomado por su miedo. Porque cuando identifico que lo que está detrás del otro es miedo, simplemente no tengo que defenderme. Algo pequeñito que yo pueda introducir en mis hábitos, por ejemplo, A ver, para algo detectar la escucha que activa, tú puedes quizás, no sé. Sí, sí, por supuesto, son algunos recursos que nos van a permitir legitimarnos, es decir, legitimar nuestras diferencias, aunque entendiendo en el fondo que no son reales, que no las inventamos, pero legitimarlo, porque es tu modo de estar en el mundo y para mí el amor tiene que ver con eso, dejar que el otro aparezca tal y como es. Entonces, un llamado es a que vivamos de una manera más amorosa. Ahora, hay una pregunta que a mí me parece que pudiese resolverlo todo y que mueve. ¿Qué más divertido se puede poner esto? Es decir, cuando yo comienzo a preguntarme qué más divertido se puede poner esto, Claro, estoy apelando a redescubrir los recursos que aún no he utilizado. Es igual en ese derrotero de preguntas a profundizar y quizás preguntarme
¿qué quizás estoy haciendo hoy? Que si lo dejara de hacer, me conectara más con la paz y el bienestar, incluso la prosperidad y abundancia. Que es aquello que quizás no estoy haciendo, que quizás si lo haría, yo pudiese transitar este movimiento migratorio con mayor paz, con mayor bienestar y mayor prosperidad, porque me conecto con la sobreabundancia que hay en mí para hacer frente a los recursos, mientras estoy en mi rol de víctima, tomado quizás por aquello que legitimé como lo que yo soy y no puedo ser de otra forma. Y lo decimos, o sea, los venezolanos comemos así, hablamos así, nos comportamos de esta manera, y cuando vemos a otro que se comporta distinto, incluso lo criticamos y decimos cosas como, pero un buen venezolano no hace eso. Pero eso lo hemos legitimado nosotros. Y precisamente eso, a propósito de la separación tras separación que trae, refuerza el sentimiento de nacionalismo, de patriotismo, que no es más que vernos separados. No es más que vernos en una posición que dicta mucho de eso que tú acabas de decir. Somos transeúntes. Tú lo planteabas quizás en un espacio más etéreo, es decir, antes de cobrar esta forma física, quizás estábamos en otra forma, para no entrar en detalles. Pero esta forma física en algún momento cesa, claro. Y volveremos a migrar. Y así estaremos. Entonces, si lo llevamos al contexto más pragmático, nuestra historia biológica da cuenta de que solo estamos aquí, tenemos el sistema inmunológico que tenemos, hemos crecido como especie, porque nos atrevimos en algún momento a migrar, porque nos atrevimos a movernos hacia circunstancias en las que nosotros pudiésemos expresar mejor nuestros potenciales, que es distinto a movernos un espacio simplemente por el hecho de que siento de que aquí mis recursos se agotaron y tengo que ir a buscar recursos en otro espacio. La pregunta sería, ¿qué es aquello que yo puedo hacer y aquel lugar a donde voy puedo llevar y contribuir a que en ese espacio donde yo voy a estar tengamos todos mayor bienestar? Y ya es distinto porque no vas a ese otro lugar a enseñarle a nadie. Tú vas a ese otro lugar a interactuar con cada uno de los recursos, con cada una de las personas, con cada uno de los modos de vida que hay allí, y desde ese lugar encontrar la forma en que tus propios recursos se expresen en abundancia. Entonces ya cuando estamos movidos desde la escasez por aquello que voy a conseguir allá, el escenario es distinto. Cuando estoy movido por la rabia, por el enojo, quizás de que es que aquí ya las cosas nadie las hace bien, entiéndase familia, sociedad, políticos de turno o etcétera. Ya la experiencia va a ser distinta a donde vaya. Claro. Pero, ¿quién soy yo cuando me muevo y qué llevo conmigo para compartir? Es un buen punto. Entonces, es un derrotero de preguntas que quizás más que técnicas nos ayudan a obtener un poco de autoconocimiento y darnos cuenta que la vida no nos está ni quitando ni poniendo cosas, que no nos pasa. Cuando yo digo, me pasa que me hicieron, ya yo me lo tomé para mí. Claro. Pero cuando yo llego y digo, es que de verdad ocurrió, sucedió, aconteció. ¿Qué hago yo frente a eso? Pero ya cuando digo, me pasó, el lenguaje nunca es inocente. Ya estoy declarando que esto que está ocurriendo se me hizo y que otro es responsable. Ya allí soy víctima. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que está detrás del movimiento migratorio? Son unas motivaciones genuinas donde yo voy a darme, o quizás tengo unas motivaciones ocultas donde lo que voy es con las ansias de recibir algo a cambio, y ese es mi principal propósito. Obviamente, cuando nosotros compartimos nuestros dones, nuestros talentos, la misma vida se encarga de devolvernos la energía suficiente que necesitamos para mantenernos en actividad. Confiemos en eso porque la vida ya nos dio todo lo que nos tenía que dar. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? Y si parte de nuestro proceso de expansión
requiere movernos a otro espacio, movámonos completos. Otra cosa que puedo reportar como algo que a mí me funcionó es que yo me vine para acá y quemé las barcas, como dicen. Es decir, yo no me vine con la intención de regresarme y tampoco me vine con la intención de quedarme radicado aquí. Yo me vine porque dentro de mí había una urgencia de encontrar un espacio en el que yo pudiese expresar mejor mi recurso. Y hoy en día es aquí. Mañana no sé si este mismo espacio también se agote, pero mientras esté aquí, estoy al servicio aquí. Quizás me toca en algún momento devolverme y estoy abierto, pero hay algo dentro de nosotros que siempre nos va a indicar. Tenemos que abandonar nuestras agendas ocultas, tenemos que abandonar esos cuentos que nos estamos echando, esas historias que nos contamos y que asumimos como ciertas, pero que no lo son. Hermosísimo, Eduardo. Entonces las preguntas, ¿qué más divertido se puede poner esto? Y otra pregunta ¿Qué que más entiendo, divertido se puede poner esto? ¿qué más divertido? Y otra pregunta que tomé es, ¿qué puedo aportar yo aquí? ¿Qué llevo yo? ¿Y cómo me pongo al servicio? Más que qué me van a dar a mí. Excelente. Y fíjate qué interesante, porque a veces puedo creer que ponerme al servicio es también ocupar una posición de víctima. Y entonces, bueno, busquemos a otras víctimas y unámonos todos. Pero allí, Sí. insisto, lo que estamos haciendo es apostando a que este efecto siga creciendo, siga Así es. generándose. Sí. Pero hay causas comunes en todos los casos. Y tiene que ver con que nos hemos olvidado de quiénes somos. Entonces, bien sea porque nos movamos, bien sea porque nos quedemos, quizás si estamos libres de esas circunstancias que hemos de reconocer, son desafiantes, quizás desagradables para algunos de nosotros estar expuestos a ellos. Pero nuestro trabajo tiene que ver con recordar quiénes somos y desde ese lugar podemos recordar quién es el otro. Dejamos de ver en el otro el ataque y empezamos a ver el miedo que hay en él. No para justificarlo, sino simplemente para verlo tal y como es, no como yo espero que sea. Creo que si volvemos a ese origen, la historia sería otra. Las fronteras estarían definidas de una manera distinta. Esas guerras que hemos emprendido quizás no tendrían lugar, pero hemos de preguntarnos qué tanto participamos nosotros en eso. Porque mientras más creemos en ese cuento, insisto, que nos hemos echado, más reforzamos la idea de que el otro también lo crea. Maravilloso, Eduardo Martínez Cuevas. Bueno, maravilloso, ha sido un programa genial, bellísimo. Bueno, ya nos tenemos que despedir en este primer programa con la conexión fluida o no fluida, igual ya salimos y estamos muy agradecidos con Eduardo Martínez Cuevas, bueno, un peregrino, un ciudadano del mundo que está en estos momentos desde Miami, venezolano, ya tiene un par de años allá, director del Instituto de Holístico y de Bienestar Dharma, ahí en Miami, en el Doral, psicólogo, coach, bueno, tiene doctorados, estudios, es constelador familiar y además maestro de un curso de milagros, hablando sobre este tema para acá, para los transeúntes, acerca de lo que es la movilidad humana y cómo quitarnos todos esos estigmas. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad para todos ustedes esta información. Gracias, Eduardo. Aquí hemos colocado tus redes. Gracias a ti, Linda. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Y gracias a quienes nos escuchen, humildemente, no crean nada de lo que les estoy diciendo, es lo que les puedo decir. Permítanse vivirlo en su propia experiencia y luego me echan el cuento a ver cómo les digo con eso. No crean nada. El gran problema es que muchas veces creemos lo que otros dicen y no nos aventuramos a vivir nuestra propia experiencia. La noticia que yo te estoy trayendo es que si crees un poco más en ti, de seguro vas a encontrar siempre recursos para hacer frente a toda situación que se te presente. Ya eso se te ha dado. No tienes que creerlo, tienes que confiar. Amén. Amén. Así es. Bueno, los transeúntes para todos ustedes en su primer capítulo
Y bueno, aquí tienen las redes sociales de Eduardo Martínez Cuevas y de mi persona, Katy García, y será hasta la próxima. Pueden escribirnos. Chao, Eduardo. Besos, gracias. Chao, Linda. Gracias por todo.